Buenos días, yo soy José Luis Díaz, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, y me gustaría darles la bienvenida a este Sábado de los Amigos de octubre, con el que llevamos mucho tiempo trabajando, porque si bien estamos en 2025, ya casi a finales, lo cierto es que con María empezamos a trabajar ya en 2023 poder organizar esta presentación. Una presentación que, como ven, conlleva ciertas complicaciones, un poco fruto también del retraso que hemos sufrido, de poder juntar a distintas voces para hablar, en este caso, de Artiel García Liste. Lo primero, darles las gracias por venir, pero también darles las gracias a María por haber organizado, que es un poco la persona que ha estado detrás, aunque nosotros aparezcamos como organizadores de este sábado, realmente todo esto es bastante mérito de María, que ha sido María Prego, que ha sido la encargada un poco de juntarnos a todos aquí. Darle también las gracias a Elena por acogernos, como siempre, en este caso en el Salón de Actos, vista la gran afluencia, lo hemos hecho bastante bien. También darle las gracias a María Descalzo, que voy a decir que es la fundadora de la asociación, con lo cual todavía con más importancia tenerla por aquí para nosotros. Y por último también a Ana García, muchísimas gracias por por ser la voz un poco de la familia, que es la que nos va a introducir, y también a Amanda, que luego nos va a brindar iba a hacer una sorpresa, pero bueno, se pueden imaginar cuál es la sorpresa porque la tengo a la derecha. Hay una guitarra. ¿Vale? Por mi parte, solo recordarles que esta es una de las actividades gratuitas que organiza la Asociación de Amigos, que también hacemos muchas más cosas, que si están interesados les podemos informar sin ningún tipo de problema. Le cedo ya la palabra a Elena para que introduzca un poco la figura de Artiel García Liste dentro del museo, dentro de la propia biblioteca, y nosotros ya les dejaremos a las tres protagonistas realmente de la conferencia para que puedan hablar tanto del libro como de la figura, como de todo lo que supone una donación a una biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Elena López de Hierro, soy la directora del museo. En primer lugar, muchísimas gracias, como siempre, a la Asociación de Amigos encarnada aquí, bueno, por José Luis como su presidente y por Amalia también, que, como decía, José Luis es su fundadora. Hoy, para mí en concreto, para el museo, sé que para María, desde luego, es uno de esos grandes momentos, ¿no?, con el que bueno, tenemos la suerte de participar, en el que tenemos la suerte de participar, como es poder presentar una donación como la que Artiel García y su familia han tenido la generosidad de hacer al museo. Como todos ustedes saben, nosotros en el museo custodiamos patrimonio indumentario, moda, colecciones, figurines, pero también una gran biblioteca que es la que nos nutre en realidad de conocimiento para poder investigar el resto de las piezas. Es decir, podemos investigar piezas físicamente, pero necesitamos todo el conocimiento de investigadores, de sastres, todo un conocimiento asociado que es el que nos permite una biblioteca de más de 100.000 volúmenes catalogados como la que tenemos en el museo. La generosidad de Artiel García, un sastre muy reputado, conocido por todos ustedes, desde el que luego además van a desgranar aquí mis compañeros su figura, ha hecho que podamos incorporar toda su biblioteca a nuestra biblioteca con todo lo que se supone, ¿no? Todo lo que supone de conocimiento del oficio, de los propios intereses que necesita además una sastrería, un sastre, para nutrirse también de un conocimiento que luego va a poder desembocar en las piezas que realiza, todos sus intereses, todas sus muestras, todos sus patrones, etcétera. Y esto para nosotros es un auténtico lujo. Ha habido dos personas a lo largo de la historia del museo, si no me equivoco, y María me corrige, que han donado su biblioteca completa, ¿no? Una fue Neves de Hoyos, a la familia Hoyos, para el Museo del Pueblo Español, pero como Museo del Traje, un museo fundado en el año 2002, es la primera vez que recibimos algo de esta envergadura. Con lo que, para nosotras, la verdad, este acontecimiento es de una enorme emoción y por eso queremos agradecer muchísimo a la familia. Tenemos aquí a Ana delante y bueno, de verdad, muchísimas gracias, porque estamos en realidad deseando empezar a trabajar, a ver y a conocer más la figura de vuestro padre a través
de esa biblioteca. Por mi parte, muchísimas gracias por estar a todos aquí en este sábado, en esto que a nosotros nos parece un acontecimiento especial, como les iba diciendo. Y ya sin más, les dejamos con las protagonistas de la jornada, con Amalia, con María y, por supuesto, con Ana y luego con Amanda, que nos van a desgranar, desglosar la figura de Artiel García y de toda su colección. Muchísimas gracias. Bueno, espero que se me oiga bien. Vale, creo que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Es inevitable dar las gracias a la Asociación de Amigos del Museo del Traje por organizar este evento, por supuesto a María, a Amalia, a Elena, a todas las personas que han hecho posible que hoy nos reunamos aquí. Como ya ha dicho Elena, la idea de hacer un homenaje al maestro sastre Artiel García Liste parte, pues, por un lado, por el hecho de presentar su tratado, el último tratado que publicó, también por esa donación, que no solamente fue a la biblioteca, también hay un fondo documental, pero también algunos de sus trajes han pasado a formar parte de las colecciones del museo, sus utensilios, muebles de su taller, es decir, es una donación bastante compleja. Por otro lado, también el destacar ese papel suyo de investigación con esas publicaciones dedicado a la enseñanza. De todo esto nos hablarán María y Amalia y luego con detalle. Es evidente, por lo tanto, que Artiel fue un buen profesional de la sastrería. Fue maestro, profesor de miles de sastres y también autor de numerosas publicaciones. Sin embargo, creo que todos los que le conocieron seguramente le escucharon decir en más de una ocasión que él nunca quiso ser sastre. Esto es un poquito paradójico, ¿no? Como alguien que no tenía vocación de ser sastre abraza esa profesión en unas circunstancias que ahora veremos y llega a desarrollar esta profesión, al parecer con bastante profesionalidad, y incluso le estamos haciendo hoy un homenaje, ¿no? Pues resulta bastante curioso. Ay, esto es muy sensible. Ay, Dios. Vale. Vamos a empezar por el principio. Artiel nació en Madrid el 26 de julio de 1928, exactamente en el número 12 de la calle Bordadores. Era el segundo hijo. Bueno, voy a tardar un poco yo en cogerle esto el punto. Era el segundo hijo de Artiel García y Josefa Liste, que eran sastre y chalequera respectivamente. Por lo que vemos que en su entorno familiar los patrones, los tejidos, las cintas métricas iban a ser algo habitual. Pero es más, no solo sus padres estaban vinculados con el arte de la sastrería. Su abuelo Amaro, al que vemos en esta imagen, natural de Calzada de Calatrava, también fue sastre. En aquel pueblo de La Mancha, su hermano, Cruz, era un sastre de pueblo y el padre de Amaro, pues, para que el chaval tuviera algo de una profesión de futuro, pues le dijo que se fuera al taller de su hermano a aprender la profesión. Por lo visto, Amaro no tenía tampoco mucha afición por la sastrería, pero resulta que descubrió la belleza de esa profesión, descubrió que era bastante hábil y tuvo el sueño de trasladarse a Madrid, a la capital. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Su idea era ampliar sus conocimientos y conseguir una clientela más selecta y dejar de hacer, pues, a lo mejor pantalones para labriegos o capas para pastores. Por ello, en 1907 se trasladó a Madrid con toda su familia, aquí le vemos, con toda aquella familia, cargando en una carreta con su máquina de coser, las sillas del taller y todos aquellos utensilios que le permitían desarrollar su profesión en la capital. Cuando llegó a Madrid,
lo que hizo fue contactar con los mejores sastres del momento para poder aprender de ellos y acabó convirtiéndose en un gran sastre que inculcó la profesión a todos sus hijos. Entre ellos se encontraba Artiel García Parra, que fue el que continuó con la tradición familiar, trabajando primero para diferentes sastres y finalmente abriendo su propio establecimiento, que en 1935 trasladó a la calle Mayor, lugar en donde el Artiel, que hoy nos ocupa, pasaría prácticamente toda su vida. El pequeño Artiel tuvo ocasión de conocer a su abuelo Amaro, con el que le vemos en esta curiosa foto. Están posando en la plaza de la Armería del Palacio Real. Este era su barrio, este era su entorno. Su infancia estuvo marcada por las aficiones de su padre, que era un gran amante de la Sierra de Guadarrama. De hecho, fue miembro de uno de los primeros clubes de montaña que se crearon, la Deportiva Excursionista, y transmitió a sus hijos el gusto por el montañismo. Aquí vemos a un jovencísimo Artiel disfrutando, suponemos, porque tiene buena cara, de la nieve, bastante bien equipado, incluso con un trineo, una mochila. Esto era realmente excepcional, esto era una actividad que muy pocos practicaban en aquella época, en la que muy pocos madrileños subían a la montaña. Como cualquier otro niño, también disfrutaba montando en bicicleta por el Parque del Retiro o también jugando en la Plaza de Oriente. Pero la guerra civil trastocó este ritmo y durante 3 años los juegos, los estudios y la rutina diaria quedaron atrás, algo que también fue difícil de retomar en los años de posguerra. En estas fotos le vemos asomado a ese balcón de la calle Mayor, desde el que él veía pasar a los soldados, a los milicianos. Él contaba muchas cosas de esa época, se quedaron grabadas en su memoria. De hecho, es que estaban en pleno meollo, ¿no? Si se fijan, en una de las fotos se ve el reloj de la Puerta del Sol, del edificio de Gobernación, donde bueno, pues, se gestaba toda esta situación política. Tras la guerra retomó los estudios, pero fue de forma muy breve, porque en 1942 tuvo que abandonarlos cuando su padre le reclamó para que aprendiera al lado de él su oficio. Muy pronto también comenzó a dar clases junto a su padre. De hecho, en 1944, con tan solo 16 años, fue nombrado profesor auxiliar de la Academia de Corte, La Confianza, situada entonces en la calle Maestro Victoria, en donde actualmente está el Corte Inglés de Preciados. Este era el equipo de profesores, ¿no? Yo creo que se ve que son unos señores y prácticamente un niño, ¿no? Durante aquellos años pero aquel Artiel adolescente, que bueno, se vio obligado a aprender un oficio, incluso a trabajar dando clases, era un joven inquieto, curioso, lleno de aficiones y también de sueños, pero como les he mencionado, desde luego entre ellos no se encontraba el de ser sastre. Durante aquellos años de juventud, desde luego atendió el trabajo en la sastrería y en la academia, pero sabía organizarse para realizar otras actividades que le permitieran desarrollar sus aficiones y tener un futuro profesional que era el que él deseaba. Aquel joven elegante continuó disfrutando con la bicicleta, se daba grandes paseos, iba hasta el Pardo, en un Madrid tranquilo en el que apenas había tráfico. Pero también desarrolló otra de sus aficiones, como fue la música. Aprendió a tocar la guitarra, la bandurria y siempre estaba dispuesto a participar en actuaciones junto a sus compañeros y amigos de la agrupación Alhambra. De aquellos años, mi padre conservaba algunos programas, ¿no? Y bueno, he rescatado este porque es muy curioso. Ellos actuaban en la segunda parte, actuación de la agrupación Alhambra, pero bueno, a continuación actuaban Tipi Top, supongo que a los más jóvenes no les sonarán de nada,
Pero Tippy Top fueron una pareja cómica famosísima en los años 40. De hecho, Tip es el que más tarde formaría con Cole, pues ya supongo que sí que conocerán a los famosos Tip y Cole, ¿no? Bueno, pues en estas actuaciones estaba mi padre. Pero bueno, tampoco descartó, cuando se lo ofrecieron, el formar parte de la tuna de la Universidad Complutense, aunque él realmente nunca fue alumno de esta universidad, ¿no? En aquellas serenatas por Madrid, incluso también pues, actuaban en la radio o en la televisión, pues bueno, él lo contaba, pues se lo pasaba bastante bien. Bueno, los tunos siempre tienen esa fama de disfrutar de la vida, y también tuvo la ocasión de hacer grandes amistades. Bien, podría parecer que entre el trabajo en la sastrería, dar clases en la academia, sus paseos en bicicleta, tocar la guitarra, ya con eso el tiempo está lleno. Sin embargo, su carácter inquieto le va a acompañar en estos años de juventud, y cuando en su parroquia... Vale, por favor, es que esto... Vale. Y cuando en su parroquia, al parecer, porque apareció por allí un chaval cubano muy aficionado al béisbol, pues le propusieron organizar un equipo de béisbol. Bueno, pues él rápidamente se apuntó a ese equipo de béisbol. Creo que incluso se encargó de realizar los equipos. Estamos hablando de los años 40. Esto era realmente también bastante raro, lo de jugar al béisbol, ¿no? Y además era un equipo que competía. Y bueno, entre los papeles de mi padre, pues él guardaba estas noticias que aparecieron en la prensa, en donde se anunciaban los logros de aquel equipo de pelota base, como se decía en aquel momento, participando en diferentes campeonatos. Sin embargo, todas estas actividades y el trabajo que tenía que realizar no le desviaban de aquellos deseos profesionales, de su gran sueño. Su gran sueño era ser piloto de avión. Y por esa razón se alistó voluntario en 1947 para hacer el servicio militar en el Ejército del Aire en el aeródromo de Cuatro Vientos. En este momento tenía 19 años, en aquella época la mayoría de edad era con 21. Luego necesitaba que su padre le firmara una autorización para alistarse. Bueno, ni que decir tiene que él tenía muchísimo interés. Entonces lo que hizo fue redactar un borrador de la carta que su padre, se lo digo ya todo bien masticado, redactó un borrador para que su padre la firmara y pudiera alistarse. Bueno, estas son imágenes de su servicio militar en Cuatro Vientos. Y bueno, como lo guardaba todo, pues también está el borrador de esa carta, ¿no? Simplemente he sacado este párrafo y en el que ya cuando él tiene que describirse, ¿no? Decir quién es, pone de profesión sastre. Así que bueno, ya él tenía asumido que en ese momento era sastre. Al mismo tiempo, también realizó cursos de delineación para acceder a la escuela de aparejadores y también, porque claro, él quería ver mundo, él quería salir de España, ¿no? Pues había que saber idiomas. Entonces él se apuntó en la Escuela Oficial de Idiomas, donde realizó 4 años de francés y 2 años de inglés. Como vemos, sus planes no eran estar en una sastrería en Madrid, más bien eran volar lejos y ver mundo. Pero como tantas veces ocurre en la vida, los acontecimientos muchas veces nos obligan a tomar decisiones que a menudo son contrarias a nuestros deseos. En 1951 fallece su padre y con 23 años decide, se ve obligado, asume, se pueden utilizar muchos verbos, hacerse cargo del negocio familiar, que en ese momento era el principal medio de vida de su familia, que estaba compuesta por su abuela, su madre, 3 hermanas y un hermano pequeño de apenas 4 años. En sus archivos, mi padre conservaba un original de la carta que redactó tan solo 6 días después de fallecer su padre y que se la envió a los clientes. Es una carta como estas de la época, con ese filo negro, esa esquina negra, que era una carta de luto. Y
aparte de comunicar a los clientes el fallecimiento de su padre, esta carta... ¡Ay, Dios! Vale. Esta carta la podemos considerar toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser su vida a partir de ahora. En ella, en uno de los párrafos, notifica a los clientes que continuará con la sastrería, oficio, y dice textualmente, que desde mi infancia aprendí día a día. Igualmente, en esa carta, además, bueno, intenta redactarla bien, dice, no obstante, bueno, dice que va a continuar, que no va a desatender la Academia de Corte porque él tiene un deber como profesor, ¿no? Ese sentido del deber. Y por último, por si ya fuera poco todo lo que tenía encima, pues dice que va a seguir ofreciendo a otros maestros sastres su servicio de elaboración de patrones y consulta. Le podían consultar pues, todo aquello que les interesaba. Todo esto lo afronta un joven de 23 años que, como él mismo confesaba, estaba lleno de inseguridades y que tenía unos conocimientos todavía bastante limitados de la profesión. Él siempre agradeció a la clientela la paciencia que tuvieron con él y todo lo que le ayudaron, ¿no? Porque, bueno, él lo contaba ya con la perspectiva de los años, pues los errores que cometió en aquellas primeras prendas que tuvo que realizar. En lo personal, otro de sus deseos fue formar una familia, él siempre decía que numerosa, lo tenía bastante claro, y encontró a la compañera adecuada en aquellas clases de francés en la Escuela de Idiomas, Isabel, con la que se casó en 1958. Por aquellas fechas, Artiel había madurado y había cambiado la bicicleta por la moto, es decir, tuvo varias motos. Él siempre se confesaba un enamorado de las dos ruedas. Él decía que para él se sentía libre, incluso decía que se quería ir a París en moto. Bueno, ideas no le faltaban, ¿no? Tanto fue así que la luna de miel consistió en un viaje en una Vespa del año 53 que salió de Madrid, fue a Valencia, allí la montaron en un barco, llegó a Mallorca, se recorrieron Mallorca, cogieron otro barco, se fueron a Barcelona y de allí volvieron a Madrid. Todo esto, como digo, en una moto que difícilmente alcanzaba los 60 kilómetros y lo mismo estoy siendo exagerada. Es decir, se tienen que imaginar ese... creo, si no me equivoco, porque no están los de colecciones, creo que esos dos cascos están ahora mismo en la colección de indumentaria del museo, porque también los guardo, que él guardaba todo. Por si fuera poco, otra de sus aficiones, de sus grandes aficiones, fue la fotografía. Conservamos miles de fotografías familiares, también otras muchas relacionadas con su trabajo. Le gustaba ilustrar el proceso diferentes procesos de trabajo de la sastrería, pero para ilustrar esa afición, me parece que esta foto es muy curiosa. Aquí le vemos sentado con la cámara en su regazo, está en el estudio del pintor Daniel Vázquez Díaz. Bueno, ¿qué pintaba mi padre, sastre, en el estudio de este pintor? Bueno, uno de sus cuñados, el marido de su hermana mayor, era periodista. Y a menudo, cuando tenía que cubrir alguna noticia o tenía que cubrir o hacer alguna entrevista, pues solía decirle, Artiel, ¿me acompañas? Y haces las fotos del reportaje y de la entrevista. Y bueno, viendo ya, haciéndose un poco la idea de cómo era nuestro padre, pues no había que insistirle mucho para que cogiera la Vespa, cargara con su máquina fotográfica y se presentara allí donde fuera necesario. Retomando su trayectoria profesional, solamente les mostraré algunos pocos datos, ya que es prácticamente imposible mostrar la ingente labor que realizó en los 78 años que estuvo en activo. Y además creo que esto es un tema que para las nuevas generaciones puede ser objeto de investigación. Artiel fue cada vez un sastre más profesional,
como prometía en aquella carta del año 51, no desatendió tampoco su trabajo de profesor y en 1960 se presentó al concurso para la plaza de profesor titular en la Academia de Corte, consiguiendo, como decía en esa carta que le enviaron, por unanimidad el fallo favorable. De esta manera, continuó con la tarea docente que había iniciado siendo apenas un chaval, actividad que se prolongaría a lo largo de más de 50 años. En estos 50 años colaboró activamente tanto como profesor como en algunas etapas fue incluso el director de la escuela y digamos que disfrutó transmitiendo sus conocimientos a miles de alumnos. Durante años fue el responsable de diseñar cada año el plan de estudios, teniendo siempre en cuenta los avances, las nuevas técnicas. Durante muchos años él tenía su propio negocio, pero a la vez tenía que dar clases en la academia. Esto lo simultaneaba, que era lo que hacía una vez que cerraba su taller, iba a la academia a dar clases en horario nocturno. Como sabía de la importancia de la formación de los sastres y que todo conocimiento iba a enriquecer esa profesión, también participaba en la organización de esos viajes de estudios a Cataluña en los que los alumnos podían visitar las fábricas de tejidos, de hilaturas, de todo ese instrumental necesario, la maquinaria, por ejemplo, y no solamente los alumnos aprendían, él también en aquellos viajes podía conocer de primera mano todas esas innovaciones. Y al mismo tiempo que se dedicaba a su taller y a la enseñanza, fue elegido en 1967, como decía en la carta, a mí esto me ha hecho mucha gracia, por aclamación, es un término casi taurino, ¿no? Por aclamación fue elegido director de la revista Sartorial Española, en la que, que ya llevaba muchos años en marcha y tanto su padre como él mismo ya habían publicado numerosos artículos. Él tenía claro que la revista era en esos momentos un medio imprescindible para transmitir conocimientos, aportar información y crear vínculos entre los sastres. Esta revista dejó de editarse en 1984, pero él era consciente de ese valor y luchó muchísimo para poder reeditarla, algo que consiguió en 1996. A lo largo de todos estos años, él publicaría muchísimos estudios técnicos, sobre todo en esta revista, más de un centenar. Estudios que en 1970 reunió e incluso amplió, y el resultado fue la publicación de su primer libro, Técnica Sartorial Aplicada. Esta fotografía me parece muy ilustrativa de su personalidad, de cómo aprovechaba el tiempo. A él le gustaba, mis hermanas están riendo, a él le gustaba mucho la montaña, pero claro, él tenía que hacer un libro, entonces, pues voy a combinarlo, ¿no? En una época en que no existían portátiles ni nada, pues él cargaba con su máquina de escribir, aquí le vemos en la pedriza, escribiendo parte de ese libro bajo la atenta mirada de su hija Arantxa. En total fueron más de un centenar, como decía, de publicaciones las que realizó para la revista, muchas ellas de carácter técnico, también este libro, que se convertirían en elementos, en referencias importantísimas y, como me contaban hace poco, hace unos minutos, siguen siendo un material de trabajo muy importante para todos los alumnos de la academia. Pero también era consciente de la importancia que tenían los congresos y los certámenes de sastres. Participó en muchísimos de ellos de diferente manera. Por ejemplo, en algunos de ellos impartió algunas conferencias en las que ya se perfilaban esas líneas de investigación que a él le interesaban, como por ejemplo los sistemas de corte, ¿no? Saber la historia de los sistemas, todos los que había habido, en qué se diferenciaban, ¿no? Toda ese recorrido histórico. Pero, por ejemplo, también dio conferencias sobre el proceso de la prueba, cuyo dominio consideraba que era una parte importantísima, básica, para poder realizar una prenda a la medida de calidad.
También en algunos de esos certámenes lo que hizo fue presentar modelos, siempre reflejando el estilo de cada época, incluso haciendo aportaciones innovadoras. Creo que en algunos de estos certámenes consiguió algún premio. Simplemente como ejemplo, les pongo, a mí esta prenda me hacía mucha gracia, ¿no?, cuando era pequeña, porque creo que fue presentada en el Congreso Mundial del año 77 en Río de Janeiro y era una americana que se desmontaba y se convertía en cazadora, ¿no? También pues esa idea de esa creatividad, ¿no? No quedarse en una prenda clásica únicamente bien hecha. Es, como les decía, prácticamente imposible resumir su vida profesional durante 78 años. Nunca dejó de aprender, de innovar, de emprender proyectos, de crear empresas que tuvieran algo que ver con el mundo de la moda y de la sastrería. En lo que a la enseñanza se refiere, en los años 80 fue director de la Escuela de Sastrería y su capacidad, esa apertura para estar siempre al tanto de las nuevas tecnologías se refleja en la evolución de la escuela, ¿no? Él se preocupó de introducir nuevas asignaturas, como por ejemplo el diseño, y también, esto parecerá incluso prehistórico, ¿no?, pero en su momento el poder incluir esas nuevas tecnologías, como eran los ordenadores, el uso de microscopios, pues esto era una gran innovación. Es muy curioso porque él fue siempre un gran aficionado también a la informática y cuando aparecieron los primeros ordenadores, él dijo, por fin alguien ha inventado esto que yo tenía en mente y que era necesario. Es decir, él no lo sabía inventar, pero él siempre decía, en el futuro habrá tecnologías que ayuden a la profesión, que ayuden en el patronaje, en el escalado, y bueno, en esto fue bastante visionario. Como familia, y supongo que también los colegas pensarán lo mismo, es una satisfacción comprobar que su trabajo fue reconocido y valorado desde muy pronto y a la vista están los numerosos diplomas, premios y títulos que recibió a lo largo de su vida, tanto a nivel individual como por formar parte de un gremio encargado de preservar y dar continuidad a una profesión tan exigente. Es imposible hablar de todas estas distinciones, solamente mencionaré el título que le entregó la Cámara de Comercio en 1986 como artesano tradicional madrileño. En 1998, con 70 años, se jubiló, pero se jubiló administrativamente, digamos, porque él siguió atendiendo a algunos de sus clientes, investigando, escribiendo artículos, divulgando y colaborando con sus conocimientos siempre que se lo pedían. Por ejemplo, no sé la fecha, pero le encargaron que redactara las fichas de las biografías de los sastres para el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. Él se puso en ese trabajo. En 2009 sé que le solicitaron que diseñara, redactara el examen para la plaza de sastre en Patrimonio Nacional. En 2015, por ejemplo, nos lo contará Amalia, participó en un seminario sobre moda europea con una conferencia sobre moda masculina. Y también estaba muy ilusionado en acudir al, no sé si era el 38 Congreso Mundial de Sastres que se celebraba en Verona, en el año 2019. Él nunca se desligó. Sale alguien conocido en la foto. Él nunca se desligó de esa comunidad de sastres, siempre estuvo dispuesto a aportar sus conocimientos, a servir de ayuda a las nuevas generaciones y, bueno, es evidente que destacó por su gran capacidad de trabajo, su carácter inquieto y curioso, tenaz, con una voluntad sólida. Es evidente que entregó gran parte de su tiempo y de sus energías a una profesión que bueno, él no deseaba,
pero también supo mantener sus aficiones, es decir, tenía tiempo para todo. Hubo amores, por llamarlo de una manera curiosa, que le duraron toda su vida. Obviamente, el que tenía hacia mi madre, pero también, por ejemplo, esto es como una anécdota, pero es muy representativa de su personalidad. Ven que está en el fondo es el Escorial. El Escorial para él era su monumento favorito. No sabemos cuántas veces fueron al Escorial. No solamente era el escenario de fondo de fotografías familiares, sino que también conservamos por lo menos cientos de imágenes de este monumento por la cara norte, por la cara sur, la logia, la Galería de los Convalecientes, de noche, de día, con nieve, con sol, con fuegos artificiales. Si alguien está interesado en hacer una exposición del Escorial, pues a lo mejor tenemos alguna foto para prestar. Pero, como digo, sus amores también fueron la montaña. Él siguió yendo a la montaña, incluso ya con cierta edad, pues se animó a aprender a esquiar, algo que le encantaba, en una época en la que, por supuesto, no había tutoriales y con libros, leyéndose libros, pues él aprendió a esquiar. También esa afición por la fotografía, es decir, siempre iba cargado con una cámara de fotos, con el trípode, con el luxómetro, con el latiguillo, es decir, en aquella época las cámaras eran algo realmente pesado. Y como digo, es una afición que la mantuvo hasta sus últimos días. Por supuesto, su afición por las dos ruedas, es decir, él hasta que pudo, tuvo algunos sustos incluso ya en un Madrid que no era el que él había conocido cuando salía en bicicleta, pero él estiró esa afición esta fue la última moto que tuvo. Y luego, bueno, pues también le gustaba la música. Él siguió tocando la guitarra, también siempre que podía. Y ese gusto por los aviones, ¿no? Aquel sueño que tuvo de joven, pero que nunca pudo llegar a cumplir. Le gustaba acudir a las exhibiciones aéreas en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde él había hecho su servicio militar. Como ven, nuestro padre nunca fue un viejo, creo que está claro. Nunca tuvo una mente de anciano, nunca pensó en dejar de hacer cosas. Su vitalidad era realmente sorprendente, porque mientras la gente de su edad llevaba una vida tranquila y apacible, él estaba siempre con proyectos y nuevas ideas. Muchos de sus amigos le decían, pero Artiel, por Dios, es que no vas a parar nunca, ¿no? Él decía, el día que pare, me muero. Uno de esos trabajos que le ocupaban era poder publicar un nuevo tratado de sastrería dedicado a las prendas masculinas, pero también más adelante le decía, bueno, luego haré uno dedicado a las prendas femeninas. Todos estos planes eran los que ocupaban su mente y su tiempo, cumplidos ya los 90 años. Si de joven le tocó vivir la guerra, al final de su vida fue testigo de algo que también le impactó, la pandemia. Le asombraba ver la calle Mayor vacía. Nuevamente aquel balcón de infancia le permitía ver lo que ocurría, esa situación que realmente le desconcertaba, ¿no? Él decía, esto es increíble, ¿no? Nos hacíamos videollamadas, ¿no? Era muy curioso. En esos momentos de confinamiento, él se sintió débil. Por primera vez le oímos decir que estaba cansado. Decía, estoy cansado. Cerca ya de cumplir los 92 años, le detectaron una leucemia muy agresiva, con una esperanza de vida de pocas semanas. Entonces él lo que decide es pasar esos últimos momentos de su vida en una residencia de paliativos, en la que literalmente se instaló. Y cuando digo se instaló, es que nos pidió que le lleváramos el ordenador, la tablet, los ficheros, carpetas con documentos, también la guitarra, por si acaso se aburría. Y en ese despacho que él se montó en la residencia, estuvo trabajando, tocando la guitarra y pensando
en ese nuevo tratado que él quería publicar. Él estuvo corrigiendo, el libro que tiene entre las manos es un prototipo que él hizo de forma particular, sin editorial, en el año 2018. Ni que decir tiene que el personal de la residencia estaba totalmente alucinado. Y de hecho el director le dijo, ¿le importaría a usted que le hicieran una entrevista? Porque claro, esto es realmente singular. Y claro, mi padre, que se apuntaba a lo que fuera, dijo, sí, hágame una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, estas fotos están sacadas de esa entrevista para el diario ABC, están en la red y también le hicieron un vídeo que pueden consultar si les apetece. Y la periodista escribió este titular, ¿no? El sastre que tejió una lección de vida para sus hijas. Yo lo haría extensivo, es decir, tejió una lección de vida, pero para todos aquellos que le conocieron y que a partir de ahora supongo que le puedan conocer. Gracias a todo ese trabajo fue posible la publicación, ya en 2023, de este tratado de sastrería a cargo de la editorial Okai, que está en cierta medida especializada en temas de moda. Es muy difícil resumir una vida tan larga, llena de tantas cosas y tan diversas. Aunque Artiel no pudo recorrer el mundo, verlo desde lo alto, como él deseaba, supo desempeñar con dignidad y rigor una profesión que él nunca habría elegido voluntariamente, pero que le permitió estar en contacto con muchas realidades. Le gustaba hablar con sus clientes. Siempre estaba al tanto de lo que ocurría en el mundo, abierto a aprender, a conocer y a innovar. Y todo esto siempre desde el mismo lugar físico. Desde aquel taller, desde aquel despacho en la calle Mayor, incluso desde aquel balcón en el que aprendió a ver el mundo y trató de comprenderlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Ha sido un placer, me has resuelto la mitad de mi pequeña intervención, me has dado muchas pistas. Y ahora pasamos a Amalia Descalzo, doctora en Historia del Arte, profesora, colaboradora del museo en muchísimas ocasiones, amiga de la bibliotecaria, en la que hemos tenido una relación a lo largo de estos años, desde antes de que fuera Museo del Traje. Nos va a tratar un poco la relación que tuvo con Artiel a nivel profesional, a nivel también de amistad y esa relación con la producción científica y de trabajos que hizo a lo largo de su vida y su colaboración. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, María. Bueno, ya no sé qué decir porque ha sido tan emocionante todo este recorrido que has hecho, Ana. Y bueno, sí, es tan guapo de pequeño como cuando nos dejó, ¿no? Pues la verdad que ¿se me oye bien? No, me parece que está apagado, ¿no? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Ah, perdón. Bueno, pues la verdad que ha sido muy emocionante. Y bueno, voy a decir mi relación con don Artiel García, que siempre me llamó mucho la atención ese nombre, ¿no? En un principio pensé, cuando me dijeron tal, digo, estos apellidos se han equivocado a darme el nombre. Pero bueno, ¿cómo me puse yo en contacto con Artiel? Ya le voy a tutearlo, como le tuteaba últimamente. Bueno, pues yo estaba en aquel momento, fue en el año alrededor del año 97, y estaba haciendo un proyecto con doña Carmen Berni sobre la historia de la moda en España. Y estábamos, bueno, pues trabajando Amelia Leira, Carmen Bernis y tal. Y cuando llegamos al siglo XX, porque es un libro, bueno, que abarca desde los visigodos y que todavía, pues por muchísimas cosas no ha visto la luz. Y bueno, pues dijo Carmen, lo siento, pero yo me paro en el siglo XIX. Si queréis hacer el XX, lo hacéis vosotras, Amelia Leira y tú. Bueno, pues vale. Y le dije a Amelia, digo,
A mí me encantaría hacer toda la época franquista, ¿no? Toda la época de moda y tal, pero teníamos que contemplar, como era la tónica de todo el libro, moda masculina y moda femenina. Pero digo, y es verdad, si se dan cuenta, apenas hay cosas sobre... Parece que no, los hombres no se han vestido en el siglo XX, los hemos dejado completamente a un lado. Y digo, si es que no tengo ni idea. Y bueno, pues yo llevaba tiempo yendo al archivo de Palacio, allí conocí a Pilar Benito, a Ana no tenía tanta relación, pero hablando con Pilar Benito, digo, uy, necesitaría hablar con alguien de sastrería que supiera, que no sé qué. Dice, hombre, pues el padre de Ana. ¿Y crees que lo puedo llamar? Claro que sí, le llamo. Y bueno, pues podéis imaginar la facha que tenía. Bueno, quien no lo ha conocido, pero quien lo ha conocido era un señor, bueno, que impresionaba y además siempre impecablemente vestido. A partir de ese momento que yo le planteé lo que necesitaba, que no tenía ni idea de cómo abordar todo este tema de la moda del siglo XX, empezó una relación, bueno, pues muy atractiva, muy gratificante, muy enriquecedora en todos los aspectos. Pero bueno, para decir esto, la primera vez que llegué a su casa, que sí, recibió, pero vamos, encantador, tal, me habló, Isabel, tu madre. Y es verdad, era mucho más chiquitita, mucho más encantadora, siempre dispuesta a hablar, como las últimas veces que todavía iba, que me comentaba, bueno, pues cosas de la vida, ¿no? Pero era curioso, cuando yo empezaba a conversar con Artiel, ella desaparecía y nos dejaba ahí en ese despacho de trabajo y tal. Y entonces, bueno, pues ¿qué voy a decir? Es decir, todo lo que he podido saber de moda masculina, pero no ya del siglo XX, sino de siglos anteriores, ha sido con él. Y bueno, pues es que han ido poniendo esos certámenes. Para mí fue todo un descubrimiento, pues porque bueno, tenía el señor de pantalón, chaleco, tal, pero cuando vas viendo todas las innovaciones, todas las novedades, fíjate ese detalle, ¿no? De esa chaqueta que se puede convertir, pero bueno, todo lo que se hacía en España y que ahora mismo yo creo que ese aspecto, lo que es indumentaria masculina, está totalmente, es necesario revisar y poner, bueno, pues que dices, ponerlo también en activo, ¿no? Como en el museo. Entonces, a partir de ahí me abrió las puertas a la Biblioteca de la Confianza, me di cuenta lo que significaba Artiel en el ámbito de la sastrería, pues porque de algunos alumnos que habían sido, pues estaban regentando o al frente de algunas firmas importantes, pocas, porque como él decía, dice, si es que nadie quiere ya hacer el sastrería, algo que es tan importante como para quien se va a dedicar a la moda masculina o femenina, ¿cómo no conocer los instrumentos con los que vas a dar, ¿no? Imagen vas a dar, a materializar esas ideas y esos vestidos, esos trajes y tal? Y me di cuenta de el papel que ocupaba era toda una... Bueno, pues una personalidad, ¿no? Me abrió las puertas en la Confianza, entraba a la biblioteca, pero bueno, donde aprendí realmente más es en las revistas que me iba pasando, en la información que me iba pasando. Decía, mira, he visto esto, he visto lo otro, y bueno, gracias a él, esa parte de toda la indumentaria masculina, bueno, pues lo pudimos hacer. Y empezó, ya digo, una amistad, pues que prácticamente hasta el final de sus días. Entonces, como digo, él era un sastre del siglo XX y seguía innovando, pero daba igual lo que le preguntaras y bueno, pues hasta el punto de que más de una ocasión he dicho, Artiel, me gustaría que dieras una conferencia, que vinieras. Yo trabajo en la Universidad de Navarra, estoy en el máster de gestión de empresas de moda, en el ISEM, y bueno, pues llevo la parte de cultura y moda y bueno, en algunos de los seminarios tal, pues creo que era necesario que hablara, pero además para el que participó lo que le pedí, porque claro, me da cuenta de la importancia que es la indumentaria masculina en el siglo XVIII, de ese hombre elegante que iba a ser, bueno, pues Inglaterra, y que es que no sabía, es que lo bordaba.
lo bordaba. Y entonces, bueno, pues ahí estuvo con gente de la historia de la moda, como Fallin Ribeiro y otros, bueno, gente importante. Siempre a lo que le decía, ahí estaba, ¿no? Y ya digo, fue una relación muy gratificante. Pero bueno, lo más interesante, bueno, entre otras muchas cosas, que es que podía empezar anécdotas y bueno, pues cuando se fue relajando de alguna manera, porque imponía mucho tu padre. A mí me imponía muchísimo al principio, pero después te vas dando cuenta ¿no? Que pues de pasar del usted al tú, y siempre, eso sí, pero bueno, que era emocionante haberlo conocido. Bueno, yo estaba en el ISEN, en el Instituto de Empresa y Moda. Se montó el ISEN en el 2001, lo montó Covadonga Osí, y entonces, que en un principio era un máster, bueno, nada oficial, pero toda la lucha de Covadonga Osí es que el máster fuera, bueno, pues con un título oficial. Pero durante ese proceso, y estando Covadonga, bueno, pues me llevan un día y me dicen, oye, Amalia, dice, mira que, bueno, gente de Inditex quiere plantearte una cosa, pues porque tienen un pleito en Francia, en París, que dicen que Inditex, que ya lo sabemos, pues dice, ha copiado unos cortes de unas de las chaquetas que consideran que era privativo de esta firma francesa y tal y cual. Que además le comentaba a Ana, digo, mira, es que no me acuerdo exactamente, pero debió ser entre 2001 y un poco más atrás. Y entonces dije, bueno, pues esto, vamos, con quien lo puede resolver es Artiel. Digo, mira, Artiel, nos dice Inditex que tienen este pleito y que, bueno, que evidentemente no lo han copiado, independientemente de que copien, pero esto no lo han copiado. Nos dan el tema, nos dan la chaqueta, de donde decían que, bueno, pues Inditex había plagiado todo ese tema. Y bueno, el informe, bueno, lo tiró por tierra, es alguien que conocía mucho su profesión, hizo el informe y demostró que aquellas, no solamente no las había copiado Inditex, sino que esas que eran realmente unas... Ahí, por favor, unos cortes, unas pinzas, las podíamos ver ya en algunas levitas del siglo XIX. El informe fue tal, bueno, que ganó Inditex el pleito. Y después vinieron otras consultas también con la misma, y como le decía Artiel, digo, aquí no nos hemos vendido muy mal, nos hemos vendido muy mal porque hemos por este asesoramiento y tal, pero bueno, había algún problema de este tipo y tal. Y bueno, y hemos seguido la amistad, a mí como diría, me ha enseñado, ¿no?, a ver también un poco la importancia y cómo fue de las primeras personas que me dijo, dice, siempre partimos que parece que la moda es privativo del ámbito femenino, ¿no? Dice, pero la moda masculina es la que ha ido dando las pautas a lo largo de la historia de la moda, ¿no?, hasta prácticamente el siglo XIX, ¿pero por qué? Porque queda en un segundo, pero la evolución y todas las innovaciones en sastrería, en la moda masculina se siguen dando sobre todo en Inglaterra, ¿no?, que por eso le dije, tienes que hablar de esta y fue el que me dijo, dice, mira, plantéalo así, porque es verdad, grandes cambios e innovaciones se han dado primero en la indumentaria masculina y después en la femenina. Y es que, claro, podía decir tantos, porque era un deleite hablar con él y esto, y me puedes leer, bueno, pues aquello que hice de la etapa franquista, era como, pues su visto bueno era avalar, venga, puedes salir ya esto a la calle, ¿no? Y luego también, pues, no sé, la amistad con Ana, ¿no? Yo creo que esta amistad con tu padre nos unió más, porque aunque nos viéramos por Palacio, pero tú ibas por un lado, yo iba por otro, tal. Y otros tantos detalles que podía contar tan gratificantes de esta familia con respecto a mí, ya no solamente en el ámbito profesional, sino también, bueno, en el más afectivo y humano, y poder compartir algunas cosas que ha compartido o que ha disfrutado Artiel y que las tengo yo ahora en mi casa. Es decir, que esto no tiene ningún precio, ¿no? Que cada vez que tomo café
pues me acuerdo de Airtel. Y es lo que puedo decir sobre él. Y que muchas gracias por invitarme y estar aquí, Ana. La verdad que sí. Gracias a ti. Claro que sí, como no te voy a presentar, María. Bueno, ¿qué voy a decir de María Prego, nuestra bibliotecaria del Museo del Traje? Y bueno, también un placer, ¿no?, haber trabajado en este museo durante 30. Sí, y luego haberla conocido cuando empecé a formar parte de este museo, porque bueno, su afán ha sido siempre, yo creo que en esto ha sido un poco atrapadora y egoístona, ¿no? Se le metió de decir, el museo tiene que tener la mejor biblioteca, tiene que ser un referente de tener lo mejor que hay sobre moda aquí y allí. Y entonces, bueno, pues es el alma, yo creo, también de parte de este museo. Hay otras almas, pero en este del conocimiento y de atesorar y de guardar y de tal. No, y voy a decir esto. Te quiero decir que cuando yo tuve la suerte de trabajar aquí, porque es una suerte, ¿no? Es decir, te dedicas a esto de la moda, que todavía no tiene ese papel serio en el mundo académico como es la moda, y dices, mira, vas a empezar a practicarlo con la creación del Museo del Traje. ¿Quién iba a pensar que se iba a montar en el 2002, como ha dicho Elena, el Museo del Traje? Pero bueno, había que catalogar, había que trabajar y tal. Lo impresionante era, María, estoy buscando algo sobre... Pam, 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 pam. Rápido, te buscaba la documentación, te la subiría al despacho, tal. Esto no tiene precio. Es que no tiene precio, María. Entonces, bueno, pues aquí está la bibliotecaria y, bueno, está contentísima con todo el legado de Artiel García, ¿verdad? Sí. Pues nada, te dejo nada, gracias. ¿Me oís bien? Bueno, yo tengo un tono de voz bastante elevado. Quería empezar... Mi comunicación es cortita, breve, intensa. Quería agradecer a la familia de Artiel todas las facilidades que nos dieron desde que nos comunicaron que ya se hacía la donación, algo que yo ya sabía, puesto que mi relación con Artiel venía de años atrás. Y nada, agradeceros. Este homenaje es algo que teníamos previsto ya desde el año 2022-2023, que fue ya cuando teníamos la biblioteca casi en marcha, y estoy feliz de haber podido conseguirlo antes de jubilarme, cosa que va a pasar dentro de unas pocas semanas. Entonces, llevo 30 años en este museo. Entré como bibliotecaria del Museo del Pueblo Español, no sé si alguien lo conoce, aquí mismo, ¿eh? Bueno, pues comenzamos con esta... Lo que quiero hacer es una... Esto está... A ver. Está en off. Ahí. A ver si se me da tan bien como a ti, Ana. Ay, socorro. Espera. Vamos a ver. Aquí. Ahí. A ver. Carlos, pásame la hoja. A ver, ¿por qué no me funciona, Dios mío? Ahora, vale. Yo conocí a Artiel un día probablemente de invierno, ya como Museo del Traje. El Museo del Traje se inaugura en 2004. Una persona que entra por la biblioteca, alta, impecable, con un traje sastre increíble, con un abrigo que... Vamos, hecho exacto a medida, a consultar la biblioteca del museo. En aquel momento sería seguramente entre el 2004 y 2005, quizá un poquito después. Venía a hacer algún estudio de los que quería preparar, de historia del traje. Seguramente hablaríamos, no lo recuerdo, pero probablemente de la relación con Amalia, que ya conocía el museo desde antes y le habría recomendado nuestra biblioteca.
Y bueno, la relación que se establece, una biblioteca especializada conlleva no solamente tener un fondo especial o dedicado a una materia concreta, sino además de que estableces con tus lectores, con tus investigadores, una relación más estrecha de lo que es una biblioteca pública al uso. Generalmente te interesas por lo que está trabajando, por lo que está investigando e intentas ampliar lo que esa persona quiere buscar con el conocimiento que tú tienes de la propia colección. En aquel momento hablaríamos seguramente de sastrería. La biblioteca conserva 2 ejemplares increíbles de la historia de la sastrería en España, como son 2 de los tratados históricos, uno de 1618 de La Rocha y otro de 1720 de Juan de Albaiceta, que tenéis una reproducción facsímil en la exposición permanente, que seguramente le mostraría. Pero en aquella conversación, en esa conversación le tuve que reconocer que los fondos que teníamos sobre sastrería eran mínimos. Tendríamos realmente algún libro sobre la historia del sastre, tendríamos seguramente una obra general, pero en cuanto a tratados técnicos de sastrería, realmente no teníamos nada. En la siguiente visita que hizo Artiel a la biblioteca, nos trajo un ejemplar del Exacto, una obra que yo creo que es de las primeras que nos donó antes de la donación de la biblioteca, junto con otras que hubo después. Una obra que, curiosamente, uno de los autores, Herrera, sastre también, a posteriori, después de la donación de la biblioteca de Artiel García, sus hijos, tras su fallecimiento, nos han donado también parte de su biblioteca, una colección en la que estamos trabajando ahora. Por lo que empezamos la relación a través de un libro de técnica sartorial. Durante esos años... ¡Ay, me he pasado! A ver, espera. Ana, vamos iguales, ¿eh? A ver. Menos mal que son poquitas diapositivas. A ver si no me paso. Durante esos años, que se alargó hasta un poco antes de la pandemia, él siempre me comentó que su interés era donar, en principio no la biblioteca, pero sí fondos que tenía duplicados, que tenía colecciones que nos podían venir bien. En aquel momento ya nos donó alguna de las revistas. Hasta que llegó el año 2020, Ana, a la que yo no conocía hasta entonces, se comunicó con nosotros, conmigo en concreto, para informarme que su padre se encontraba ya muy enfermo y que mantenía su deseo de donar la biblioteca al museo y que quería ponernos sobre aviso porque era algo que iba a ser inminente. Efectivamente, a las pocas semanas ya nos informó de su fallecimiento y organizamos desde un principio la donación. Yo ya había conocido la casa de Artiel años antes, cuando había ido a ver algunas publicaciones, pero en aquella ocasión ya fue una visita en plena pandemia con mascarillas, en unas circunstancias que aún recuerdo tristes, pero además como complicadas. Fuimos a revisar la biblioteca de su padre. En él encontré fondos que yo en parte ya conocía y descubrí muchos otros que realmente resultaban de lo más interesantes. Entre ellos, las monografías, libros, tratados de sastrería, historias del traje, sistemas de corte y confección, no solo de sastrería, sino también algunos femeninos y obras que en última instancia eran súper interesantes para nuestra colección. Junto a ellos, un fondo muy especial y que enseguida captó mi atención, no por el valor en sí, no por el valor económico, por el valor de la propia obra, sino por el valor documental que tenían, que son los catálogos comerciales de empresas textiles y oficios relacionados con la sastrería. Una colección maravillosa en la que estamos ya prácticamente, la tenemos toda catalogada. Y son catálogos comerciales tanto de empresas españolas como de empresas extranjeras. Por otro lado, una selección también de más de 133 volúmenes de muestrarios textiles, todos básicamente relacionados con la sastrería, de los que no teníamos ninguno en la biblioteca. Esa es una de las colecciones que todavía está pendiente de catalogarse.
Y luego una enorme colección de revistas especializadas en sastrería y moda masculina, de las que no teníamos prácticamente nada en la biblioteca. Por último, impresos, carpetas con documentos no menos importantes y que ha hecho referencia a Ana, que son toda la documentación que se le entregaba en esas jornadas, ferias, seminarios de sastrería, con toda la información técnica que se aportaba entonces. Entonces, no es solamente la parte de libros, que muchas veces es más sencilla de adquirir en el sistema de venta ordinario, sino esas publicaciones que son lo que nosotros en biblioteca consideramos efémeras, o sea, publicaciones de mano que se entregan pero que generalmente no se conservan. En total, el volumen de la donación, tras el estudio y la composición posterior, fue de cerca de 2.200 volúmenes. Para una biblioteca privada es una colección inmensa. Estamos en pandemia, el museo está en obras, estábamos afrontando entonces una obra integral, estuvo cerrado durante bastantes meses. Nosotros en la biblioteca, que era una zona que no podíamos acceder, estuvimos trabajando en los talleres didácticos y ahí organizamos todo el traslado. Fueron más de 40 cajas que intentamos desde el origen que vinieran más o menos ordenadas para luego poder organizarnos mejor el trabajo. Entonces éramos 3 personas las que trabajábamos en la biblioteca. Ahí veis en el fondo parte de esas cajas que ya vinieron en la propia mudanza etiquetadas para facilitar, y ya bueno, pues los carros en los que nosotros empezamos a organizar, a separar por tipos esas publicaciones. Estamos en 2020, la donación, yo hago el informe de la donación para el expediente que se envía al Ministerio en enero del 2022. Tener en cuenta que durante ese tiempo hemos estado parte de ese tiempo trabajando desde casa, no solo por la pandemia, sino por el propio cierre del museo, y no teníamos tampoco atención al público, el acceso a las publicaciones era complicado. En el año 2022, en enero, se envía el expediente. En mayo recibimos la aceptación por parte del Ministerio de la donación y en septiembre la asignación definitiva al Museo del Traje, por lo cual podemos iniciar ya en ese momento todos los trabajos técnicos para organizar la colección. ¿Qué nos encontramos en la colección? Por un lado, un bloque muy importante de lo que era entonces para nosotros relevante, como eran los tratados de sastrería. Es una colección bastante extensa. Tenemos tratados de sastrería ingleses, algún alemán, franceses, y luego muchos de esos tratados traducidos, originalmente ingleses, pero traducidos al español. Cosa que hace que completemos esa parte de nuestra colección que teníamos realmente desabastecida. Y entre ellos, lo que yo considero una de las joyas de la colección, a ver si quiere salir. A ver. Bueno, como la cantidad de imágenes que tengo, a ver, ahí, vale. Entre ellos, escondidos entre esa colección de monografías, tenemos una serie de manuscritos originales que pertenecieron al abuelo. Sí, ese es Raúl. Sí, Raúl, que murió muy joven, que era una gran promesa, sobre todo del dibujo. He sacado ese, tenemos varios. Lógicamente, cuando enseñas un libro no puedes enseñar todos, pero bueno, en la biblioteca los tenéis para los que estén interesados y quieran consultar. He sacado este, bueno, un poco porque refleja ese mundo de lo que es la traza del patrón con todas las medidas, sus anotaciones, una regla que venía dentro y luego pues ese esquema de Raúl García, que era uno de los hermanos de García, era García Parra, y murió muy joven, no llegó, apuntaba maneras, pero no llegó a concretar. Tenemos una parte que son los que se reúnen en un volumen con fecha de 1931. Tiene todos los apuntes como el libro que hemos visto anterior. O sea, es muy similar
a lo que es el tratado anterior con el esquema de la prenda y luego las explicaciones, las medidas, etc. Solo que manuscrito. Reúnen en un volumen una obra que por fechas hemos podido retrotraer hasta mitad de los años 20. O sea, a partir de los años 20, todos los trabajos que iban haciendo de dibujos de prendas y de medidas, no sé exactamente cómo se llaman, o de trazas, y sus explicaciones, en un momento dado, en 1931, Artiel García Parra los encuaderna como mis apuntes. De hecho, apuntes de mi sistema, es como aparece en el lomo. De estas obras tenemos, creo que son unos 8 volúmenes de distinto tamaño. Algunos los podemos asignar fácilmente porque están firmados tanto por Raúl como luego por Artiel a secas, pero por fecha entendemos que es el padre de Artiel García Liste. Y luego otras más pequeñas que son cuadernillos con trazas, la verdad que son de una belleza increíble y sobre todo muy interesantes para ver la meticulosidad y la forma de trabajar que tenían tanto el padre de Artiel como el propio Artiel. Y son una de las, yo creo que dentro de la colección de los elementos más especiales, puesto que los otros en gran medida los podemos recuperar. Vamos a ver, aquí. Debe ser que mi energía no es hoy. A ver, es que me da miedo pasarme. ¡Ay! Ahora me he pasado. Vale, este está. Aquí. La colección de revistas. Otra de las obras que hemos... Saco nada más una imagen porque es que me resultaba imposible elegir una imagen representativa. A mí esta me ha encantado. La colección de revistas, 105 cabeceras no completas, alguna muy extensa, con más de 1.500 números, volúmenes, y 106 tomos de años o medios años completos. De esas 105 cabeceras de revistas españolas, por supuesto, revistas francesas, inglesas, americanas, sudamericanas. Tenemos una de Gentleman de La Habana. Sí, la de Argentina, de la Sociedad de Sastres Argentina. O sea, que se nota que había un interés en comunicarse con otros sastres. Y una colección que aquí veo reflejada así más o menos, entre lo que destacaría 2 de las obras. Una, el Rundschau, no sé si lo pronuncio bien, Rundschau, es una revista alemana de referencia en el sector, que la tenemos prácticamente completa hasta los últimos años, yo creo que hasta 2019, seguro, 2020, que es de las más voluminosas que han ingresado, y el de Taylor and Cutter, que también ha llegado una gran colección, junto con la de Gaceta Gentleman, una revista de La Habana de los años 40 y 50, también muy, muy interesante. Es una colección, aquí hay una pequeña representación, pero hay sobre todo moda masculina y sastrería, algo difícil de encontrar o algo a lo que nosotros no llegábamos dentro de la propia biblioteca. Capítulo especial le quiero dedicar a la confianza, puesto que él tuvo una relación, bueno, él no, su padre ya tenía relación con la confianza y de hecho muchas de las obras que han ingresado por parte de la confianza seguramente proceden de la propia biblioteca de Artiel García Parra, por las fechas. He seleccionado esta, que es una edición especial. Es una serie que tenemos casi completa de los años 30 y que está inspirada luego con figurines de moda masculina inglesa, que es quizá una de las referencias más importantes. De la confianza han ingresado, nosotros teníamos algún número suelto, han ingresado números de la revista de modas que comienza en 1865. El primer número que ingresa en esta donación es de 1911, pero luego ya a partir de ahí, a lo largo de todo el siglo XX, los distintos títulos que ha tenido la propia revista, tanto la sede en Madrid como la sede en Barcelona, y que estamos ahora mismo, en este momento. Ayer, de hecho, estuve con una de mis compañeras, con Lidia, que es la que se ha encargado de hacer toda la catalogación de revista moderna y a la que tengo que agradecer el esfuerzo que está haciendo para que la colección esté cuanto antes lista.
Estuvimos revisando todas, organizándolas cronológicamente y comprobar que tenemos prácticamente las series completas gracias a esta donación, que es de referencia. Son revistas técnicas, revistas en las cuales te explican cómo trazar o cómo plantear una prenda masculina y en algunos casos femenina, porque también ingresa junto con esta colección, aunque la donación todavía está en curso, una parte de archivo y documentación en la que todavía se está trabajando con otros compañeros del museo junto con objetos que formarán muy pronto parte de la colección del museo. Otra de las colecciones que os comentaba son los catálogos comerciales, tanto desde los años 20, son los primeros que tenemos, hasta los años 80, 90 realmente. Quizá luego sueltos ya a partir de ahí menos. Eran cajas, que además yo la tengo identificada en mi archivo como caja Chamonix, bueno, porque era la caja en la que estaba, o sea, la caja Chamonix, porque sería una caja de algún tipo de tejido, algún tipo de prenda, ¿no? Y entonces la tengo como caja Chamonix y que son una verdadera maravilla. La pena, o sea, tenemos que valorar, antes de que me jubile, es una tarea que quiero dejar hecha, dejar ya seleccionado qué fondos podemos digitalizar para que se integren, porque no tengan ya derechos. Hay mucha obra de aquí que tiene todavía derechos de autor y no podemos digitalizar y poner a disposición, pero sí que podamos digitalizar alguna parte para que quede constancia de esta colección, que es una maravilla porque la mayor parte de las veces son folletos pequeños con información muchas veces gráfica, pero que tienen una relevancia importante. En los catálogos de casas de modas de los años 20, 30, de los que nosotros ya teníamos otras colecciones y luego hemos tenido colecciones posteriores, realmente te reflejan la moda de vestir en un momento dado. No solamente te reflejan qué es lo que tú podías comprar en Madrid en el año 1930, sino que te da qué tejidos, qué precios, etcétera, podía tener. Y son relevantes. Curiosamente, se han consultado en algunos casos para diseño de vestuario de películas. Aquí hemos tenido, de hecho, nos han mencionado en los Goya alguna vez al museo como agradecimiento por la información que se le proporciona, no solamente en cuanto a colecciones, sino también los fondos de la biblioteca. La colección de muestrarios textiles es otra de las series importantes. Tenemos, contado así, 133 volúmenes de distintas series. Normalmente son publicaciones seriadas, lo que nosotros consideramos seriadas, puesto que salen 2 o 4 veces al año por temporada, primavera, verano, otoño, invierno, o primavera, verano, otoño, invierno. En este caso he sacado una más antigua, pero me resultaba muy curiosa, porque tenemos muchos que son de marcas comerciales, por ejemplo de Fiselina Entonces viene la propia carpetilla con la información técnica de ese tejido, con la muestra del tejido y resulta yo creo que muy interesante, no quizá a corto plazo, pero sí consolidando una biblioteca de consulta que tenga un fondo importante para que a futuro, puesto que las personas pasamos, pero las colecciones se quedan. Entonces, que en un futuro, futuros estudiantes de sastrería, no del siglo XXI, quizá del siglo XXII, puedan acceder a todo este tipo de patrimonio que muchas veces no lo encontramos en bibliotecas públicas generales o incluso en la Biblioteca Nacional. Muchas de estas obras no lo tienen ni siquiera en la Biblioteca Nacional o en bibliotecas españolas. Y esta es una colección realmente interesante. En números, para hacer un resumen, ya estoy terminando, la donación se compuso de unas 275 monografías, libros, obras monográficas, 84 catálogos comerciales, 133 muestrarios textiles, 105 títulos de revista, quiere decir cabeceras, de los cuales formaban en volúmenes 1.529 números y 108 tomos. Y 46 unidades documentales que todavía estamos trabajando en ellas, en las que muchas de ellas tenemos toda esa información que os comentaba sobre las jornadas, ferias y convocatorias de premios relacionadas con la sastrería. Así que bueno, nos queda trabajo. Yo he estado calculando últimamente qué volumen tenemos ya catalogado
más o menos calculamos que un 75% está ya catalogado con signatura y ubicado en su sitio y se puede consultar. Aquí. Se puede consultar aquí, en esta biblioteca, en esta sala de lectura, y se puede consultar desde casa en línea buscando Biblioteca del Museo del Traje Catálogo. Ahí accedéis a nuestro catálogo en el que podéis encontrar ya cerca de 100.000 volúmenes, más o menos, en el último cálculo. Nos queda mucho trabajo por hacer, o le queda a mis sucesores mucho trabajo por hacer. Se ha trabajado mucho, pero falta mucho. Y aquí tenéis el espacio de la biblioteca en los que quieran puedan venir a consultar la Biblioteca del Sastre o la Biblioteca del Museo del Traje. Y yo creo que con este último clic... ¡Ay! Me he ido. Aquí. Tenéis en la página web el correo electrónico por si alguien quiere consultar algo, y dar las gracias al museo, a Elena, por la deferencia que ha tenido al venir a presentar, porque hoy es un día intenso en el museo, a José Luis, que no veo ahora, y a la asociación, a la representación de la Asociación de Amigos del Museo, y por supuesto a la familia de Artiel. Y paso ahora a presentar a Amanda, la hija pequeña de Artiel, que nos tiene preparada una sorpresa, y cerramos con esto. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, o ya os dejo que aplaudáis. Perdona. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, deciros que gracias por este homenaje tan bonito. Mi padre, desde luego, ha guardado demasiadas cosas en su vida, exagerado. Entonces, que estén aquí y que encima estén a disposición de los que tienen que estudiar, investigar, desde luego era su deseo, y estamos súper contentas las 5 hermanas de que también gracias al trabajazo de Ana, que es la que ha llevado las riendas en todo esto, pues esté aquí para siempre. Le hace muchísima ilusión y lo sé. Así que gracias, y deciros también que un trocito de toda esta historia es mi madre. Mi madre nos ha dejado este año, y decían antes, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es un poco machista, ¿no? También. Pero la verdad es que mi madre siempre ha sido su ayuda y su apoyo. Así que hoy también hay un trocito de homenaje para ella. Bueno, aquí veo que han venido alumnos, ¿no?, de sastrería. En mi casa no había sofá. Yo entiendo por qué, no sé vosotros si lo entendéis. Mi padre trabajaba hasta altas horas de la noche, y yo desde mi habitación recuerdo el cristal encendido, porque enfrente tenía el salón donde cortaba los tejidos, y yo abría el ojillo a las 2 de la mañana o a la hora que fuera y sufría mucho, porque él no estaba en la cama, estaba trabajando. Trabajaba muchísimo y siempre ha buscado la perfección, entonces le faltaban horas de cada día. Pero ¿qué pasaba? Que cuando veías el traje listo para entrega, colgado en el maniquí, veías el alma del cliente. No solamente la estructura corporal, sino el alma. Entonces me he dado cuenta también con este recorrido que ha hecho mi hermana Ana tan bonito, de todas sus aficiones y todos sus desahogos, diría yo, que mi padre nunca ha descansado, porque es un verdadero artista. Yo he entendido lo que es ser artista viviendo con mi padre. Mis conversaciones con él, claro, yo he vivido en la calle Mayor toda la vida hasta que me he ido de casa. Y mis conversaciones eran del otro lado del mostrador, viéndole cómo trabajaba,
viéndole cómo hilvanaba, cómo escalaba, cómo pasaba hilos. Y creo que me he nutrido mucho de la sastrería y he entendido que mi padre es un artista porque ha buscado la belleza en todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Así que me siento súper orgullosa de haber sido educada por alguien así y que su legado pues esté hoy homenajeado y además cuidado aquí en el Museo del Traje. ¿Vale? Muchísimas gracias. Os voy a explicar un poquito por qué canto. Yo soy cantante, cantautora, pero no vengo aquí a hablar de mi disco. Vengo porque cuando mi padre entró en el centro de paliativos de Laguna, sabiendo que iba a morir, nos pidió varias cosas. Una de las que le ha faltado añadir a Ana, que lo ha hecho porque es muy gentil y sabía que lo iba a contar yo, es que nos pidió un traje, creo que era uno de lino azul, él sabía cuál. Una corbata, el pantalón tal y la camisa tal y los zapatos tal. Pero papá, por favor, si aquí no vas a salir, si como mucho para una transfusión. No, pero lo necesito. Y ya después nos contó por qué. Y es que tenía una última voluntad que era despedirse de Madrid volando. Y nos pidió que fuéramos a un aeródromo, al de Cuatro Vientos, y contratáramos un vuelo privado. Bueno, pues nos quedamos alucinadas, pero lo intentamos. Hicimos llamadas a Cuatro Vientos y tal, pero ¿qué pasó? Que fase 1 del confinamiento no permitían vuelos. Y ahí se quedó el traje, colgado en el armario. Se lo llevamos, ¿eh? Y bueno, te quedas ahí un poquito con esa tristeza, ¿no? Pero cuando falleció me di cuenta que sí que voló, que hizo el mejor vuelo de su vida, seguramente el más emocionante, el más fascinante, porque voló de Madrid hasta el cielo. De tu vida, en la calle de tu muerte, pasan rápido las horas que he esperado para verte descansar. Hubo pánico, hubo hambre, ¿dónde habrá compra la gente? 1000 historias en tu mente, 1000 secretos por borrar. En la calle de tu vida lloran sangre los balcones, oxidados de tus manos y tus sienes, los sudores. Guardaremos tus patrones para construir el mundo, hebra a hebra, nudo a nudo, siempre una puntada más. Madrid, llora porque no estás, por fin vuelas a otro lugar, alas de tela, hilos de libertad, de Madrid hasta el cielo. Los hubo que valoraron el trabajo de tus manos, otros fueron sinvergüenzas y dejaron hasta encargos sin pagar. Aquí todo está hilvanado con puntadas de otro mundo, las costuras van sin rumbo, forman trajes sin cuadrar.
Madrid llora porque no estás, por fin vuelas a otro lugar, alas de tela, hilos de libertad, de Madrid hasta el cielo. Por fin vuelas a otro lugar, alas de tela, hilos de libertad, de Madrid hasta el cielo. Entre telas que dan forma a mi corazón, entre telas que dan forma a mi corazón, entre telas que dan forma a mi corazón, entre telas que dan forma a mi corazón. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Amanda, muchísimas gracias. Llevamos toda la mañana organizando y preparando todo para que suene estupendamente y ha sonado muy bien. Hemos tenido de fondo esa presentación que se ha ido tejiendo, ¿no? tu canción. Y nada, daros las gracias a todos por haber venido y cerramos un capítulo, pero abrimos otro que es el de la colección del sastre en la biblioteca y que espero que, pues eso, que dé aprendizaje y formación a futuros sastres y a estudiosos del arte sartorial. Gracias a todos. Bueno, aquí hemos dejado el tratado que tenemos. Este ha sido el último tratado de sastrería que ha ingresado en la biblioteca, por si alguien lo quiere consultar y nada más. Gracias.